Me place presentar a nuestro siguiente conferencista, doctor Ramón Mena Rivas. Leyendo un poquito de su hoja de vida, es doctor en medicina cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en salud pública en la Universidad Eugenio María de Hostos, especialidad en obstetricia y ginecología en la maternidad del Seguro Social, entrenamientos especializados en colposcopía, láser terapia, electrocirugía y patología del tracto genital inferior en México, 1992, Florida, Plazoc, Cuba, ultrasonido obstétrico y ginecológico y Doppler, en Chile, neurosonografía y ecocardiografía fetal, y Colombia, ISUOC FECOP, así como cirugía fetal en España. Dentro de su trayectoria profesional, es fundador del Patronato contra el Cáncer del Nordeste, comprometido con la prevención, detección y tratamiento oncológico en la región. Fundador del Departamento de Oncología del Hospital Regional San Vicente de Paúl, impulsando la atención médica oncológica local. Coordinador y jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal en el Centro Médico Docente Siglo XXI desde 2018, pertenece al staff médico en obstetricia y ginecología en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste desde 1992 hasta 1997 y en el Centro Médico Siglo XXI desde 1997 hasta el presente. Es director médico del Instituto Oncológico del Nordeste desde el 2011 al 2014 y coordinador de la Clínica de Colposcopía del Hospital San Vicente de Paúl desde 1994 hasta el 2004. Con usted, el doctor Ramón Mena Rivas, quien disertará la conferencia Manejo oportuno de la hipertensión crónica y la crisis hipertensiva durante el embarazo. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Como se presentó, vamos a tratar de enfocar lo que es el manejo oportuno y enfocamos la parte de oportuno en lo que es la hipertensión crónica y la crisis hipertensiva durante el embarazo. La agenda que proponemos es esta: hacer una introducción de la lectura precisa de la presión arterial, categorización de la hipertensión, impacto sistémico de los trastornos hipertensivos del embarazo, bases y medios para un diagnóstico oportuno y el seguimiento y tratamiento oportuno. Todos nosotros que somos médicos entendemos lo que es llegar tarde. Cuando asiste una paciente a una emergencia que tiene una crisis hipertensiva que ha convulsionado, normalmente lo que se ocurre es que hay un escándalo, un corre-corre, y esta paciente, pues lo que va a pasar con ella es que luego del corre-corre va a terminar en una unidad de cuidados intensivos y esto va a tener un impacto. Y ese bebé generalmente es prematuro y ese es el dilema nuestro, y cuando eso ocurre significa que hemos llegado tarde. A nivel mundial, los trastornos hipertensivos del embarazo, incluido la preeclampsia, son la segunda causa de muerte más común después de la hemorragia. Por lo tanto, deberíamos nosotros prestarle atención. E invito al auditorio a que revise las tasas de mortalidad materna en República Dominicana y el impacto que tienen los trastornos hipertensivos, tanto en sus efectos sobre la madre, la mortalidad materna, el problema neonatal y la mortalidad perinatal. Por lo tanto, debemos tener pendiente lo siguiente. Cuando observamos que a una persona se le ha diagnosticado con una hipertensión, muchas veces simplificamos el asunto. Tiene la presión alta. Pero se nos olvida que la presión elevada persistente resulta en un daño orgánico
mediado a otros órganos de toda nuestra economía. Entonces nuestra visión tiene que ser un poquito más lejana de simplemente tomar en cuenta que tiene la tensión arterial. Revisando las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, encontramos que ellos hacen esta interesante observación donde envían a prestarle atención a las embarazadas, a las personas de más de 85 años de edad, pero aquí hay un grupo joven que también hay que prestarle atención entre 18 y 40 años. ¿Qué les parece a ustedes si pensamos en las mujeres no embarazadas entre 18 y 40 años y la paciente que está embarazada como centro de nuestra mirada? Qué interesante nos traen estas guías. Hasta el año 2024 la guía se llamaba Guía para el Manejo de la Hipertensión Arterial. Miren qué sencillo. Pero en el 2024 cambiaron y observen ustedes que introducen algo nuevo que es Guía sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión arterial. Aquí aparece un espacio que se llama presión arterial elevada, que es diferente a la hipertensión. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se considera una tensión arterial no elevada o normal a una persona que tiene unas cifras tensionales por debajo de 120-70 milímetros de mercurio. Y como la vamos a ver varias veces en esta presentación, se habla de hipertensión cuando tenemos por encima de 140-90, y eso todos ustedes lo dominan. Ahora la pregunta es, ¿este grupo que queda en el medio, son normales o son hipertensos? Cuando usted hace la evaluación, entonces hay que definir exactamente dónde están. Y para esto no vale con tomar la tensión arterial solamente en la consulta médica, sino que también hay que cultivar la toma de la tensión arterial en el hogar y sobre todo hacer lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es algo que generalmente se los dejamos a los cardiólogos, pero que sin embargo debe haber un contacto directo entre los cardiólogos y los obstetras cuando encontramos pacientes en este nivel. Y pudiéramos nosotros preguntarnos, para hacer las cosas sencillas, esto que es tan viejo como cuando se publicó en la OPS, como sigue apareciendo en las guías para el año 2025, ¿realmente estamos dedicando tiempo a tomar una tensión arterial siguiendo todos los parámetros? Es una pregunta interesante. ¿O estamos respetando las condiciones en que se debe tomar, la posición y cómo debemos tomarla? Entonces es el primer punto de reflexión, porque se nos pueden estar pasando estas pacientes que son hipertensas. Entonces dentro del diagnóstico están todos los pasos que debemos dar para tomar la consulta, la presión arterial en la consulta. Luego, si tenemos alguna duda, pues la paciente debe tomarse su tensión arterial en el domicilio, pero observemos que dentro de las características que tiene tomarse la tensión dentro del domicilio, quise destacar estas dos. Primero, medir la presión arterial en una habitación tranquila, tras 5 minutos de reposo, con el brazo y la espalda apoyados. La medición en el domicilio en la mañana se debe obtener antes del desayuno y antes de la medicación, pero no inmediatamente tras levantarse. Y por último, tenemos entonces el uso que le estamos dando a la toma de la medida ambulatoria de la presión arterial, donde encontramos estas cifras para hablar de hipertensión, que cuando encontramos en 24 horas sobre 130-80 milímetros de mercurio, esa persona se considera hipertensa y hay que valorar junto con el cardiólogo si realmente necesita tratamiento. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque si no se trata, va a comenzar a tener lesiones en los órganos distantes. En conclusión, tenemos que entender, en primer lugar, que para establecer la cifra tensional y decir si una persona es hipertensa o no, tenemos que ser muy cuidadosos. Esto es una clasificación
clásica que debemos tener pendiente, que hablamos de hipertensión crónica, cuando aparece la hipertensión por debajo de 20 semanas de embarazo. Pensamos en hipertensión inducida por la gestación, cuando la hipertensión aparece sobre las 20 semanas, y esta a su vez se divide en hipertensión gestacional, dependiendo de los signos y síntomas que tenga, y la preeclampsia, que esta debe ser sin signos, sin criterios de gravedad y con criterios de gravedad, y este caso especial que es cuando tenemos una hipertensión crónica sobre la cual se suma una preeclampsia sobreañadida. Estas que están aquí no las queremos. Esto hay que atajarlo acá, porque repito, cuando estamos aquí ya hemos llegado tarde y probablemente estas pacientes ya están en unas condiciones que ponen en riesgo su vida y la del bebé. En el caso de la preeclampsia, todos ustedes saben que es la hipertensión por encima de las 20 semanas y que puede incluir o proteinuria o disfunción orgánica de la madre o disfunción uteroplacentaria, que muchas veces no lo pensamos. Porque cuando hay una disfunción uteroplacentaria, entonces vamos a encontrar un desequilibrio angiogénico y una restricción del crecimiento fetal. Desde hace tiempo estamos observando que estos son los órganos sobre los cuales la preeclampsia impacta y sería bueno pensar siempre en el efecto que tiene sobre el cerebro, el efecto que tiene sobre los grandes vasos y en especial sobre la microcirculación. Y siempre hablamos de microcirculación porque es el espacio donde hay cambio de nutrientes en el organismo de las personas. Y cuando esto se altera, entonces la posibilidad de recuperarse es mucho más tarde. Teniendo pendiente los efectos que tiene sobre el pulmón, sobre el hígado, sobre el riñón, sobre la placenta y cómo afecta al feto. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que tener esta visión, que es la parte que nos interesa destacar. No quedarnos en la cifra tensional, sino entender qué es lo que está pasando. Y penosamente, entonces, tenemos acá un cuadro de las causas de muerte que tiene una mujer por ser simplemente hipertensa y las causas de muerte que tiene una mujer que tiene preeclampsia. Y observen que el objetivo es prevenir estas muertes que hasta ahora debo señalar que en mi generación, como generación global, no hemos sido capaces de controlar. Al revés, con el paso del tiempo, la cifra dice que estamos empeorando. Cuando hablamos de manejo oportuno, entonces quise tomar algunas definiciones y conceptos de las guías de manejo, el protocolo del Barcelona Clinic, porque es un protocolo que fue actualizado a febrero del 2025 y como está libre, nada más tienen que entrar a cualquier página, lo descargan y ahí van a tener muchas de las cosas que nosotros vamos a hablar. Entonces esto es una invitación para que bajen eso y lo tengan dentro de su archivo. ¿Cuál es la categoría de hipertensión? Bueno, miren, aquí volvemos a lo mismo de ahorita, la hipertensión crónica. Un dato interesante, la hipertensión de bata blanca, la hipertensión inducida por la gestación, que se divide en hipertensión gestacional y preeclampsia, y la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada. Aquí están las cifras que señalamos al principio, que hablamos de hipertensión cuando tenemos cifras tensionales iguales o mayores a 140, 90 milímetros de mercurio, y aquí tenemos también el tema de si tenemos dos tomas de mayor a 160, 110, entonces estamos hablando de un trastorno hipertensivo severo. Aquí está la definición. Y aquí hay un dato interesante cuando hablamos de los criterios de gravedad. Cuando encontramos una hipertensión severa, refractarias, o sea, cifras tensionales por encima de 160, 110, de manera sostenida pese a 3 fármacos hipotensores a las dosis intermedias o 2 fármacos hipotensores a dosis alta. Cuando encontramos pródromos de preeclampsias persistentes, como la hiperreflexia, clonus, cefalea intensa
cefalea intensa o alteraciones visuales, cuando tenemos oliguria, edema de pulmón, alteración de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, hemólisis y alteraciones de la prueba de coagulación. Observen que no tenemos que esperar que las cifras tensionales estén elevadas, sino que si usted tiene uno de estos parámetros o dos de estos parámetros, usted puede hablar de que tiene criterios de gravedad. Aprender a definir bien lo que es una proteinuria. Y un dato interesante para nosotros los obstetras es entender que hoy en día no podemos manejar trastornos hipertensivos del embarazo si no tenemos estudios de Doppler tanto de la arteria uterina como de la arteria umbilical. Y otro punto interesante para nosotros los obstetras es entender los biomarcadores de preeclampsia, que es la tirosina quinasa 1 y el factor de crecimiento placentario. Esto significa que el factor de crecimiento placentario debe subir en el transcurso del embarazo, y eso significa que marcha bien. Sin embargo, porque esto es angiogénico, pero la tirosina quinasa 1 es antiangiogénico, y entonces tenemos que se debe hacer siempre la relación entre esto. Y este punto es interesante porque cuando esa relación está por debajo de 38, hablamos de que no hay signo de severidad. Cuando está por encima de 85 hay que vigilar, y si está por encima de 110, entonces tenemos problemas a corto plazo. Esto es un simple resumen de cómo funciona esto, que ya lo hemos explicado. Y observen ustedes aquí también cómo, en este caso, por ejemplo, si tenemos una hipertensión gestacional, significa tensión arterial sobre 140/90, pero tenemos este coeficiente de la relación de los factores angiogénicos por debajo de 38, nos quedamos como una hipertensión gestacional. Sin embargo, cuando encontramos las mismas cifras tensionales, pero la relación de los factores angiogénicos está sobre 38 o sobre 110, entonces tenemos que se trata de una preeclampsia. ¿Cuándo vamos nosotros a indicar estas pruebas? Bueno, se dan dos escenarios. En el primer escenario, vamos a mandar a hacer esta relación cuando hay ausencia de hipertensión, pero tenemos dos o más de los siguientes criterios que están aquí detallados. Sencillo. Segundo escenario, cuando entre 22 y 36 semanas hay un empeoramiento de la proteinuria, se manda a hacer la relación de estos factores angiogénicos y repetimos, los datos que tenemos que tener pendientes. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, lo que pasa con esto es lo siguiente, que normalmente nos quedamos con las cifras tensionales y se nos olvidan las evaluaciones de Doppler y de las evaluaciones y la relación de estos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Interesante destacar que en el caso de los trastornos hipertensivos siempre vamos a utilizar los mismos medicamentos. La alfa-beta bloqueante, como es el labetalol, los calcio antagonistas, como es la nifedipina, vasodilatadores, como es la hidralazina, y ya relegado a otros tipos específicos, como es la metildopa. Por lo tanto, no tenemos que aprendernos todos los medicamentos para dar un tratamiento antihipertensivo en las mujeres embarazadas. Nada más tenemos que aprendernos 4, en especial los primeros 3. Cuando hablamos de preeclampsia, entonces, como hemos visto anteriormente, tenemos que tener pendiente que para hablar de preeclampsia, lo más importante para nosotros es considerar el tamizaje universal entre las 11 a 13 semanas. En resumen, o centralando alrededor de las 12 semanas. Porque el tamizaje alrededor de las 12 semanas, además de la morfología fetal, además de la prueba de aneuploidía, además de otras cosas, es específico para identificar las pacientes que tienen más riesgo de hacer trastornos hipertensivos del embarazo tipo preeclampsia. Y si no lo hacemos a esta edad, entonces se nos perdió la paciente. Tan sencillo como eso.
Entonces, ese es un punto que tenemos que tenerlo pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una adecuada placentación, la placenta está funcionando bien y los dobles están normales, la paciente hace ejercicio, bebé se desarrolla, tenemos una madre feliz. ¿Cuál es el problema? Que cuando los dobles están alterados, y por ejemplo en este caso la umbilical que ocurre en este cambio, o la uterina que ocurre en estos cambios, hay una inadecuada placentación, la placenta se hace insuficiente y terminamos con una madre en cuidados intensivos y un bebé prematuro. Todo eso por no haber hecho una evaluación a las semanas correspondientes. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí tenemos algo que se llama ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, a dosis de 150 miligramos por la noche, a las 9 de la noche. ¿A quién se la vamos a dar? A las pacientes que tienen alterados los Doppler a las 12 semanas. Y está demostrado que es eficiente. Y se le va a dar desde las 12 semanas que usted hace el diagnóstico hasta las 36. Pero si no hacemos el tamizaje, a las 12 semanas la paciente no va a llegar luego a las 22, a las 24 y no ha recibido ningún tipo de atención. Interesante destacar que ya está saliendo la literatura de que también en las pacientes que tienen hipertensión crónica, si le damos aspirina a la misma dosis, entonces mejora los resultados porque retrasa la aparición de la preeclampsia. Entonces, aquí tenemos, en el caso de la hipertensión gestacional, lo mismo que habíamos hablado ahorita, que si usted tiene un trastorno hipertensivo o un embarazo entre 34 y 36 semanas, usted le puede mandar a hacer la relación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Si está por debajo de 110, usted puede darle continuidad al embarazo, pero si está por encima de 110, entonces se plantea la finalización del embarazo. Y esto es interesante porque a veces se habla de si le vamos a dar manejo conservador a una paciente con un trastorno hipertensivo. Pues lo que te marca el pronóstico para las próximas semanas es precisamente la relación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Por lo tanto, en este momento, estas son las guías de manejo que le dije, tenemos que hacerlo siempre, o deberíamos. En nuestro país tenemos un inconveniente que creo que anda como en $80, pero entendemos que las autoridades ya, como en otros países, pueden perfectamente comenzar a facilitar que estas pruebas sean asequibles a nuestros pacientes hospitalarios, pero necesariamente, como siempre ocurre, tiene que haber una presión de parte de los médicos para que hagamos las cosas como debe ser. En el sentido que tanto el tamizaje a las 12 semanas como la determinación del ratio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos son fundamentales en el diagnóstico y en el pronóstico de estos casos. Y aquí simplemente un detalle más que está en la guía de cómo manejar y el papel de los factores angiogénicos en el desarrollo y el seguimiento de los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, ¿qué tenemos para llevar? La verdad es que esto es una carrera de 20 minutos. Ya me pasé con uno. ¿Qué tenemos para llevar? Número 1, que debemos hacer esfuerzo en la medición correcta de la presión arterial en la consulta. Entender que cuando encontramos cifras que no están claras, entonces tenemos que complementar con la toma de la presión en el hogar y hablar con nuestros amigos cardiólogos para que de alguna manera incentivemos más el uso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es lo que te va a dar realmente el diagnóstico. Segundo, entender que el tamizaje universal entre las 12 semanas, que incluye los Doppler de las arterias uterinas, es fundamental para el pesquisaje temprano y un manejo oportuno. Entender que los factores angiogénicos y antiangiogénicos y su relación en el embarazo son los que nos van a hacer el diagnóstico entre si la paciente es solamente hipertensa crónica, si es una preeclampsia, si es una hipertensión inducida por el embarazo
o si es una preeclampsia, y nos va a dar pautas de a cuántos días o qué tiempo nos queda para hacer un manejo apropiado. Y por último, entender que el ejercicio físico, el uso de medicamentos como la aspirina, si tenemos un diagnóstico temprano, y el uso de estos medicamentos que todos deberíamos conocerlo al dedillo, como es la betalol, el nifedipino y la hidralazina, y de alguna manera todavía la metildopa, son los pasos necesarios si nosotros queremos atajar la tasa de mortalidad materna y neonatal y tener pacientes con estos resultados. Muchas gracias.